Entendemos que dentro de estas etapas tenemos las etapas de desarrollo humano, entendidas como cambios biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales que atraviesa una persona en su trayectoria vital. Existe una etapa prenatal, que es la que se enfatiza más que nada desde el momento en que uno concibe a un niño, a un hijo, hasta que nace, en ese momento del parto. Seguido de la infancia. La infancia se inicia a partir del parto o a partir del nacimiento hasta los 6 años, seguido por la niñez. La niñez se caracteriza por la edad escolar, específicamente la primaria, que es de los 6 a 12 años. Seguido de ahí viene la adolescencia, que se da a partir de los 12 años en adelante. Aunque existen ciertos rangos de edad, no siempre son específicos y en algunas personas puede variar. Esto ya se refiere a la edad de madurez, no al crecimiento. Posteriormente viene la juventud, donde pues los adolescentes tienden a tener un sentido más moderado, ¿no? Y seguido también de la adultez. La adultez cuando todas personas es realizada. Considero que la realización de cada uno de los individuos no solamente tiene que ver con cada etapa, sino que hay muchos jóvenes o muchos adultos que nunca han logrado pasar por ciertas etapas. Sin embargo, esto se refiere ya a otros factores y características en particular, o bien desde el enfoque que se les quiera dar. Y bien, llegamos a lo que es la ancianidad. La ancianidad. ¿A qué se refiere la ancianidad? Bien, la ancianidad o senectud. Senectud es igual a ancianidad, vejez, tercera edad, adulto mayor. Proviene del latín senectus, que significa edad, y senecere, que significa envejecer. Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Bien, quiere decir que es envejecer, hacerse más grande, avanzar en edad. Se hace relación con la palabra senectud porque proviene de senex, que significa más viejo. Pero también senex significa sabiduría. ¿Cómo entonces? O soy más viejo o soy más sabio. ¿O puedo ser las dos cosas? También se aparece esta palabra que significa sententía. Quiere decir edad del juicio y las opiniones. ¿Han escuchado el refrán de si quieres llegar a viejo, qué pasó ahí? Bien, pues si quieres llegar a viejo, sigue un buen consejo. Efectivamente, quiere decir que existe un grado de sabiduría, pues han aprendido a través de sus experiencias y difícilmente los jóvenes lo ven de esa manera. Los jóvenes, en cambio, hacen una actitud de que es anticuado, que no está a la moda. Sin embargo, las personas adultas pues tienen ciertas opiniones que han formado a través de su experiencia. Seguido de ella, podríamos afirmar que entonces la senectud es la última etapa de la vida humana que se extiende hasta el fallecimiento. Entonces es a partir de los 60 años en adelante. Pues sí, entonces si es de los 60 años en adelante y si es igual a senectud y vejez, entonces cuando uno llega a los 60 ya uno es viejo. Pudiéramos preguntarlo de diferente manera, ¿no? Pues sí, es una aproximación el iniciarlas a los 60 años. El iniciarla a los 60 años es un aproximado y pues se da hasta el fallecimiento. Eh, a las personas que se encuentran en esa edad se les denomina ancianos, aunque la mayoría se les dice coloquialmente viejos. En esta etapa del desarrollo humano, pues
las mujeres y los hombres presentan características muy diferentes, características que los hacen diferentes a las demás etapas. Pero bien, prácticamente se caracteriza por el envejecimiento biológico y pues se usa prácticamente para adultos mayores. Es una etapa vital en el que empieza el envejecimiento. ¿Y cómo se da el envejecimiento? Pues de diferentes maneras. Existen diferentes variaciones en el ritmo de la senescencia de acuerdo a la persona. Existen como una edad biológica o una edad cronológica. Existen diferentes causas o pequeñas diferencias. A este grupo también se les denomina como el grupo de los jubilados. ¿Por qué el de los jubilados? Pues porque cuando llegan a una cierta edad, en la parte laboral, pues emite que ya no son aptos para realizar un trabajo y empiezan a echar de menos ciertas características que tienen estas personas. Antes de pasar a esos procesos y cambios en la vejez, es preciso diferenciar que senectud es la tercera edad, son las personas mayores, es la vejez, es el adulto mayor, es el anciano. Son los procesos físicos que se desarrollan, mientras que la senilidad son procesos psicológicos en la última fase humana. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, que senectud se refiere a los cambios físicos, mientras que senilidad se refiere a los procesos psicológicos en la persona adulta. Antes que pasar a esos procesos físicos y psicológicos, es importante mencionarles que también se transcurre, que en esa etapa de senectud se subdivide en tres subetapas, que es prevejez, vejez, ancianidad. La prevejez, en la prevejez surgen ciertos cambios como la atrofia o debilitamiento de la masa muscular. Es decir, empieza a surgir en, una alteración dentro del cuerpo, empieza a debilitarse, empiezan a perder peso. Existe el fin de la menopausia en mujeres y la andropausia en hombres. Comienzan a transformarse las cuestiones del sueño. O sea, ustedes pueden verificar con sus abuelos, se dan cuenta que por las noches a las 2, 3 de la mañana ya están despiertos. En la parte de alimentación también surgen ciertos problemas. Comen demasiado y les hace daño o viceversa, o hace falta llenar bien el estómago, sin embargo, el ritmo cambia. En la vejez, el debilitamiento viene de la estructura ósea. Previamente estaba omitiendo que la prevejez se da aproximadamente entre los 60 y 65 años y la vejez pues se da a partir de los 65 a los 80 años. Y aquí se da pues el deterioro al adquirir conocimiento. Obviamente, una persona adulta ya no da la misma energía para, pues, para poder aprender de la misma manera que lo hacía. Y pues viene la ancianidad de los 80 en adelante. Las personas adultas empiezan a perder autonomía y pues surgen condiciones neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir neurodegenerativas? Que empiezan a perder cierta parte de sentido. Vayamos bien a lo que era senectud, a los cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales. Dentro de los cambios físicos nos encontramos que disminuye la fuerza. Disminuye la fuerza. El color del cabello se vuelve blanco. La digestión es más lenta. Finaliza la menopausia y la andropausia. Existe debilitamiento en el sistema muscular y óseo. Problemas de postura, disminución de colágeno. Esto se refleja en la piel. ¿Cómo en la piel? Observen sus manos y compárenlas con la de un adulto mayor. Se darán cuenta que no es la misma resistencia. La pérdida de funciones en los órganos sensoriales, pérdida de audición, pérdida de vista, pérdida de tacto. Y pues son más propensos a las
enfermedades. Dentro de los cambios psicológicos existe una baja actividad intelectual. Reflexionan sobre su pasado, pierden autonomía, sus condiciones neurodegenerativas van en declive. Existe deterioro de la velocidad de la memoria, el tan llamado Alzheimer. Empiezan a olvidar cosas pequeñas que van agravando con el tiempo. Existe un retroceso, es como un cambio, vuelven a ser niños. Y pues físicamente y psicológicamente los perjudica, ya que pierden cierto sentido de la vida. Observen a un abuelo y actúa como un niño, ya lo verán. Seguido de ello, viene lo que son los cambios emocionales y sociales. Los abuelos viven de emociones, déjenme les digo. Si a un abuelo tú le muestras felicidad, él se va a sentir feliz. Pero si le muestras una cara de tristeza, él va a estar triste, porque no va a saber por qué está triste, por qué estuviste triste. Su autorrealización lo asocian con sus recuerdos. Se la pasan contando historias a los nietos, a los familiares, a los que encuentran. Existe tristeza y aislamiento social. Tristeza porque en la mayoría de los casos los que llegan a la edad de la senectud pierden a su compañera o su compañero y pues se aíslan socialmente. Pierden su autonomía, quiere decir que ya no pueden valerse por sí mismos. Eso no quiere decir que no valgan, no, sino que necesitan apoyo para realizar cada una de sus actividades. Tienen menos responsabilidades, les da depresión y tienen lo que es efectividad laboral. Su efectividad laboral va en decadencia. Existen cambios muy fuertes que atraviesan los de esta etapa de la senectud. Sin embargo, uno de los retos que enfrentan, sobre todo, son las enfermedades que más llegan a tener, como el Alzheimer, la artritis, la gripe. Una gripe se les agrava, sus defensas bajan, presentan problemas de sordera, de visión. Por lo tanto, es importante que a nuestros adultos mayores, y si algún día nosotros llegamos, debemos de cuidarnos, entenderlos, darles espacio, aceptarlos y brindarles la atención que necesiten. A estas personas que forman parte del desarrollo humano, a estas personas que logran un desarrollo humano que finaliza con la muerte, pero que volverá a iniciar.